¿Cómo están, jóvenes? Buenos días. Continuamos con nuestras clases virtuales en nuestras prácticas del Laboratorio de Circuitos Eléctricos 1 de la carrera de Ingeniería Mecánica, Electromecánica y Mecatrónica. Hoy vamos a tocar la segunda práctica correspondiente a campos magnéticos. Vamos a resolver dos problemas en los cuales vamos a determinar el campo magnético. Empecemos entonces. En la figura se tiene una esfera hueca de radio A minúscula. La densidad superficial de carga eléctrica de esta esfera hueca también es conocida e igual a sigma. Esta esfera está girando a velocidad angular constante omega respecto de un eje vertical. El radio de la esfera, la densidad superficial y la velocidad angular se conoce. ¿Qué se pide determinar? El campo magnético en el centro de la esfera. ¿De acuerdo? Empecemos entonces. Para esto es necesario dividir la esfera en varios anillos. Entonces, imaginariamente, supongamos que aquí tenemos un anillo. La ecuación que debemos recordar y conocer es el aporte del campo magnético de un anillo. Es igual a la permeabilidad μ sub 0 al radio del anillo elevado al cuadrado por el diferencial de I dividido entre 2 veces el radio del anillo más la distancia desde el punto donde se está considerando, en este caso el origen de coordenadas, hasta el anillo. En este caso le vamos a llamar h al cuadrado. Esta es la ecuación que tenemos que conocer. Generalmente el campo magnético es un vector que tiene componentes en Z, en Y y en X. En virtud de que esta esfera hueca está girando alrededor de este eje que vamos a denominar Y, las componentes en el eje Z y en el eje X se simplifican. Eso se puede demostrar fácilmente. Y en estas condiciones solo existe aporte de campo magnético en el eje vertical, en el eje Y. Entonces, reescribimos esta ecuación. ¿Qué vamos a tener? Permeabilidad, radio del anillo. Fíjense que el radio del anillo, esta es la ecuación de una circunferencia, esto es X y esto es Y. Entonces el radio del anillo en este caso es X cuadrado diferencial de Y, dividido entre 2 veces el radio del anillo es X, y esta altura es la distancia entre el punto donde estamos determinando el campo magnético, el origen de coordenadas, y el anillo. Esta altura vendría a ser Y. Tenemos que integrar esta ecuación, pero antes de integrarla tenemos que hallar el diferencial de I. Para esto, recordemos la definición de densidad superficial de carga. ¿A qué es igual sigma? Sigma es la carga por unidad de área. Entonces sigma se puede reescribir como una pequeña carga eléctrica entre un área elemental. Pero en virtud de que esta carga eléctrica está girando alrededor del eje Y, esta carga eléctrica, como está en movimiento, se convierte en una corriente eléctrica. Entonces, ¿cómo relacionamos la carga con la corriente eléctrica? Recordemos que la corriente eléctrica es la derivada de la carga eléctrica respecto del tiempo. De ahí, el diferencial de Q es el tiempo por el diferencial de I, dividido entre el diferencial de área. El área de todo este anillo, no olvidemos que aquí existe un pequeño diferencial de arco. Entonces tenemos un rectángulo
un rectángulo cuya base es 2x, cuya base es x más x es 2x, y su altura vendría a ser un elemento diferencial de arco. Densidad superficial de carga es igual, este es el periodo. Relacionamos el periodo con la velocidad angular. No olvidemos que la velocidad angular es 2pi sobre el periodo. De ahí el periodo es 2pi sobre la velocidad angular. Listo, desapareció el periodo. Multiplicado por el diferencial de I, multiplicado por 2x multiplicado por diferencial de S. La longitud de arco, ¿a qué es igual? Aquí exageremos por razones didácticas. Si esto es diferencial de S y este es un pequeño ángulo θ, ¿qué radio es este? Este radio es constante. Es el radio de la esfera. Entonces, ¿cuánto vale el diferencial de arco? Vale el radio a veces por el pequeño ángulo. Este pequeño ángulo, como esto es de S, este pequeño ángulo debe ser diferencial de θ. Este 2 se simplifica y de aquí es conveniente despejar el diferencial de I. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a sigma velocidad angular x a minúscula diferencial de θ dividido entre pi. Nos ordenaremos esta que sea la ecuación 1, esta que sea la ecuación 2. Vamos a reemplazar la ecuación 2 en la ecuación 1. ¿Qué dice la ecuación 1? Diferencial de campo magnético en el eje Y es igual a μ sub 0 x cuadrado diferencial de I. Todo esto es diferencial de I. Sigma omega x a diferencial de θ dividido entre 2 veces, aquí ya podemos ir operando. Fíjense que x y y se relacionan a través de un triángulo rectángulo. Aquí está, el cateto horizontal es x, el cateto vertical es y. Esta hipotenusa es constante y es igual al radio de la esfera, a minúscula. Y aquí está el ángulo θ, medido en ese sentido. Este es el ángulo θ. Entonces esta cantidad x cuadrado más y cuadrado es conocida. Simplemente x cuadrado más y cuadrado es pues a cuadrado. Esto es a cuadrado. ¿Dónde estamos? Aquí, a cuadrado. Sin embargo, hay que hacer una pequeña aclaración. Esta cantidad está elevada a la 3 medios. Eso falta aquí. Esta cantidad está elevada a la 3 medios. Diferencial de campo magnético vertical es igual. Términos constantes. μ sub 0, sigma a x cubo diferencial de θ dividido entre 2 veces, se simplifica el cuadrado, aquí tenemos a cubo. Integremos esta ecuación y vamos a tener el campo magnético vertical. ¿Qué sale de la integral derecha? Se simplifica una a, ¿verdad? Aquí tenemos μ sub 0 sigma y me falta la velocidad angular. Aquí está la velocidad angular dividida entre 2 veces a cuadrado. Integral, ¿qué integral ha quedado? La integral de x cubo diferencial de θ. Campo magnético en el eje Y es igual μ sub 0 sigma velocidad angular dividido entre 2 veces a cuadrado. Integral x
se puede relacionar con tita. El seno de tita, sí, el seno de tita es x sobre a. Seno de tita es x sobre a. Entonces x es a veces seno de tita, elevado al cubo. A veces seno de tita. Aquí vamos a tener a cubo, seno cubo de tita, diferencial de tita. Campo magnético en el eje Y. Se simplifica a cuadrado, aquí tenemos mu sub 0, sigma, velocidad angular por A dividido entre 2, integral del seno de cubo de tita, diferencial de tita. Tenemos que barrer toda la esfera, entonces tita, ¿de dónde a dónde varía? Empieza aquí, en el eje Y positivo, y para barrer toda la esfera debe llegar hasta el eje Y negativo, es decir, tita empieza en 0 y termina en 180 grados. Consecuentemente, esta integral debe ser evaluada desde 0 hasta pi. Campo magnético en el eje Y es igual mu sub 0, sigma, omega, a medios, integral. El seno cubo simplemente es seno cuadrado. ¿Pero qué es el seno cuadrado? Es 1 menos coseno cuadrado de tita. Seno cuadrado. Aquí me sobra un seno de tita, diferencial de tita. Pero seno de tita diferencial de tita es el diferencial del coseno de tita. Pero no olvidemos que el diferencial de coseno de tita es menos seno de tita diferencial de tita, que hay un signo negativo, en otras palabras. ¿Listo? Esta integral ya es inmediata. Campo magnético es igual a menos mu sub 0, sigma, omega, a medios, integral. Bueno, en realidad ya hemos integrado, ¿verdad? Entonces está por demás el signo integral. La integral de 1, diferencial de coseno de tita, simplemente es cos de tita, la variable. Cos de tita. Menos la integral de variable al cuadrado, diferencial de variable, es coseno cubo de tita tercios. Esta integral debe ser evaluada entre 0 y pi. Campo magnético en el eje Y. Menos mu sub 0, sigma, omega, a medios coseno de pi menos coseno cubo de pi tercios. Aquí lo voy a hacer directo, menos coseno de 0, eso es 1, menos de la integral por este menos, más coseno de 0 es 1, es decir, 1/3. Campo magnético en el eje Y es igual, menos mu sub 0, sigma, omega, a medios, coseno de pi es menos 1. Aquí igual tenemos que, como se me ha terminado la pizarra, tenemos que ir operando, por favor. Coseno de pi es menos 1. Menos 1 es menos 2. Coseno de pi es menos 1. Menos 1 al cubo sigue siendo menos 1. Por este menos, esto se va a volver más 1/3. Esto es más 1/3. 1/3 positivo más 1/3 más 2/3. Fíjense que este 2 se simplifica. ¿Qué quedó? Quedó menos 1 más 1/3. Menos 1 más 1/3 menos 1 más 1/3 es igual. Menos 1 es menos 3/3 más 1/3. Esto es menos 2/3. Todo esto simplemente es menos 2/3, pero ya se ha simplificado el 2, ojo. Como es negativo, por este menos, el signo menos desapareció
el módulo del campo magnético tiene que resultar positivo. El campo magnético en el eje Y había sido ¿cuánto? 2/3 de mu sub 0 sigma velocidad angular por A. En su forma más simplificada, aquí está el campo magnético que genera esta esfera hueca de densidad superficial sigma, radio A minúscula, que está girando a una velocidad angular constante, omega. Espero que se haya comprendido. Hemos terminado este problema. Gracias. Continuemos con el tema de campos magnéticos. Ahora vamos a considerar una esfera de madera. Se conoce su radio. Su radio es A minúscula. Y está rodeada de un conductor que tiene un número de vueltas N mayúscula. Y por la bobina circula una corriente I minúscula. ¿Qué se pide? Nuevamente se pide determinar el campo magnético en el centro de la esfera. A diferencia del problema anterior, las espiras, las N espiras, están arrolladas, fíjense, alrededor del eje horizontal. Entonces, nuevamente, la esfera, en este caso la esfera de madera, debe ser dividida en anillos. Uno de esos anillos, que sea este. Aquí está el centro de la esfera. Esta distancia la llamaremos X, esta distancia Y, y esta hipotenusa es conocida, A minúscula. Y este que sea, en ese sentido, el ángulo θ. ¿Ya? Como este es un anillo, debemos recordar la ecuación que permite calcular el campo magnético del mismo. Diferencial de B es igual a mu sub 0, radio del anillo, diferencial de I, sobre 2 veces radio del anillo al cuadrado, más la altura al cuadrado, elevado a la 3 medios. Esta es la ecuación que necesitamos aplicar. La aplicamos a nuestro problema en particular. Nuevamente, por la simetría y en virtud de que las espiras están arrolladas alrededor del eje horizontal, este campo magnético solamente tiene dirección horizontal. ¿Y vale cuánto? Mu sub 0, radio de este anillo. Este anillo diferencial, fíjense, tiene un radio Y. Diferencial de corriente dividido entre 2 veces el radio de este anillo diferencial es Y al cuadrado más esta altura. Esta altura es la distancia entre el punto donde estamos hallando el campo magnético y el centro del anillo. Esta distancia en este caso es X cuadrado elevado a la 3 medios. Esto se puede ir operando. Mu sub 0. Y es el cateto vertical. Seno de θ es Y sobre A. De ahí Y vale A veces seno de θ. A veces seno de θ. Diferencial de I. Dividido entre 2 veces esta cantidad, de acuerdo al teorema de Pitágoras, simplemente es A cuadrado. Y eso está elevado a la 3 medios. Debemos hacer un paréntesis, esta que sea la ecuación número 1. Y ahora hay que relacionar. A diferencia del problema anterior, ahora se debe hablar de una densidad de corriente. Por unidad de longitud. ¿Ya? Entonces decimos, diferencial de I es a un diferencial de L podemos emplear. A ver, veamos si nos funciona. ¿Y esto a qué es igual? La corriente total que circula aquí es el número de espiras multiplicado por I.
dividido entre L. Esto es igual n veces I, pero creo que no es conveniente emplear L. Para que se entienda mejor, yo realizaría el siguiente cambio. Utilizaría aquí un diferencial de arco y una longitud de arco. Esta longitud de arco empieza aquí y termina aquí. O sea, es la mitad del perímetro de una circunferencia de radio A. S, en otras palabras, vale pi veces A. Y de aquí podemos despejar el diferencial de I. ¿Qué va a ser igual? Va a ser n por I sobre pi veces A por diferencial de S. Es decir, diferencial de I va a ser n veces I pi por A, pero longitud de arco, no olvidemos que es el radio de la esfera, ¿sí? En este caso A minúscula, por diferencial de θ. Esta que sea la ecuación número 2. Conviene ahora reemplazar la ecuación 2 en la ecuación 1. ¿Qué dice la ecuación 1? Está aquí. Diferencial de campo magnético en el eje X es igual mu sub 0 a cuadrado seno cuadrado de θ por diferencial de I. Pero diferencial de I es n veces A, lo siento, una A se simplifica, ¿verdad? Entonces estábamos aquí, n veces I, diferencial de θ, dividido entre pi. ¿Qué me falta? Me falta este 2, este cuadrado se simplifica y aquí queda A elevado al Q. Integramos esta ecuación. Campo magnético a lo largo del eje X es igual. Se simplifica este A cuadrado. Constantes. Mu sub 0, n, y dividido entre 2 pi A. Variables. Aquí queda seno cuadrado de θ, diferencial de θ. Como aquí tenemos b sub x, esta ecuación en realidad ya la hemos integrado. ¿De dónde a dónde varía θ? Estamos aquí, ahí θ es 0 grados, ¿no? Y barremos toda la esfera nuevamente. Otra vez debemos integrar desde 0 hasta pi. Campo magnético a lo largo del eje X es igual, esta integral es inmediata, mu sub 0 ni dividido entre 2 pi por A, integral de 0 a pi. El equivalente trigonométrico del seno cuadrado de θ es simplemente 1 menos coseno de 2 θ dividido entre 2, y eso multiplicado por el diferencial de θ. Campo magnético a lo largo del eje X es igual mu sub 0 ni dividido entre 4 pi A. Integral de 1, θ. Integral de coseno de 2 θ. La integral del coseno de 2 θ es seno de 2 θ medios. ¿Está bien? Derivada del seno, coseno por 2. ¿Está bien? El resultado de la integral debe ser evaluado entre 0 y pi. B sub x es igual. Al evaluar en el límite inferior, esto es 0 y esto es 0. No queda nada. Simplemente evaluamos en el límite superior. Mu sub 0 ni dividido entre 4 pi A. Evaluamos en el límite superior pi menos seno de 2 pi medios. Seno de 2 pi, seno de 360 grados. Esto es 0. Campo magnético en el eje X es igual mu sub 0 n y ha quedado pi
dividido entre 4 pi por A. Pi se simplifica y en definitiva la respuesta de nuestro problema es: en una esfera maciza de madera de radio A minúscula, donde se ha rollado una bobina de n vueltas y que circula una corriente I, el campo magnético es completamente horizontal e igual a ¿cuánto? Mu sub 0 n I dividido entre 4 veces A. Esta es la respuesta de nuestro problema. Espero que se haya comprendido. Estudien, por favor, para su examen previo de campos magnéticos. Los problemas que se van a plantear en ese examen van a ser de forma similar. Muchas gracias.